Los medios en los cuales se van a desarrollar y se van a retroalimentar y nuevamente se van a retroalimentar en el siglo XX diferentes posiciones y posturas que solamente agregan los intereses comunes de una comunidad. Por ejemplo, los ecosocialismos o los socioecologismos o los ecologismos terminan siendo, digamos, variables de una misma figura, así como los agrarismos, los socioliberalismos y los liberalismos. Todos los años, de alguna forma, se reinventan, se recrean nuevamente esas mismas doctrinas. Esas doctrinas que pues ya conocíamos como el liberalismo, el romanticismo y el nacionalismo se transforman y se transmutan, pero siguen siendo lo mismo. Lo que sí tenemos que validar es cómo crece el nazismo, el fascismo, el falangismo y el marxismo como las ideas predominantes de inicios del siglo XX. La población mundial hasta el año de 1950 no superaba los 2.5 billones de personas y finalizó el 2000 con el doble de la población, ¿sí? Y su aumento exponencial después del 2000 prolonga o por lo menos dice que vamos a llegar a 7.7 billones de personas si seguimos aumentando nuestra tasa de natalidad, y esta tasa de natalidad no se ve frenada y circunscrita por una guerra mundial o una pandemia. Entonces, es un proceso técnico que pues tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál va a ser la gran implicación de todo este contexto de la Primera Guerra Mundial? Pues, digamos, la recepción de eso en América Latina. Uno de esos, pues, digamos, fenómenos de recepción se da en la Guerra de los Mil Días. ¿Qué es la Guerra de los Mil Días? La Guerra de los Días afectó a Colombia y Panamá entre 1899 a 1902. En las clases ya habíamos explicado que pues de alguna forma se dividía entre conservadores y liberales y se causaba por las hegemonías y discriminación de los partidos liberales. Hasta 1948, Gaitán va a retomar algunas posiciones que son propiamente del falangismo, del fascismo, incluso hasta el marxismo por su cercanía hacia Enrico Ferri en Italia. Sin embargo, pues digamos, lo podríamos observar un poco más a detalle si leyéramos el libro de Herbert Braun, Mataron a Gaitán, el cual, digamos, muestra diferentes facetas políticas. Es decir, América Latina recibió indistintamente si fueron líderes de centro, izquierda o derecha, la influencia de todas las ideas políticas europeas para poder llevar y sobrellevar los intereses políticos particulares, así como también las dinámicas internacionales. Los antecedentes de esa guerra, pues la crisis económica producida por los bajos precios del café. Eso mismo pues ocurrió en las poblaciones exportadoras de Haití durante la revolución de Haití, que le dio la independencia pues a los haitianos. Este también fue pues el caso colombiano, los bajos precios del café, el caso de Robert Gilmour, que puede escribir como el liberalismo de alguna manera destruyó el federalismo paso a paso, y los problemas sociales pues que estaban muy enconados, el rencor entre las familias del pasado violento partidista. Habían 16 guerras civiles en Colombia que pues no dejaron ningún tratado de paz, sino constituciones sobre constituciones sobre constituciones. Eso nos hizo pues de alguna forma, no podemos asegurar que biológicamente pues tenemos una genética predispuesta a la violencia, pero sí nos dejó grandes secuelas sociales. Por ejemplo, la desaparición y mortalidad de más del 55%. Y eso en la función de observar que los habitantes del país de alguna forma estaban tomándose, polarizándose hacia un lugar. Por ejemplo, el surgimiento de las guerrillas liberales, las muertes de los 100.000 colombianos que representaron la guerra de los Mil Días, la crisis económica que estaban viviendo en ese momento y los permanentes odios partidistas. Todo esto, digamos, terminó en la separación de Panamá. Con eso, pues, digamos, ¿se acuerdan ustedes que en una imagen yo les quería mencionar que había una imagen acerca de la cantidad de muertos de la guerra de los Mil Días? Bueno, pues la encontré, tuve que buscarla con mucho detenimiento para que ustedes observaran paso a paso. Estos son los cráneos de las personas que murieron durante la batalla de Palo Negro. Entonces, como ustedes pueden observar, fueron muchas personas que no las mató una enfermedad, las mató una enfermedad llamada hambre. Y en ese caso y en ese contexto, eso ocurrió aquí hace aproximadamente unos 120 o 116 años, ¿sí?
para que lo tengamos en cuenta. En ese contexto, pues yo creería que todos los líderes, digamos que estaban opuestos a las hegemonías. Gramsci dice que las contrahegemonías eran la respuesta hacia las variables sociales o a las variables clásicas o a las retroalimentaciones clásicas del poder pues que había estado en América Latina, de alguna forma discretamente puesto ahí, a nivel de gobierno. Un gobierno, digamos, que no era legitimado por ninguna clase social ni por ninguna nobleza, pero sí tenía pues históricamente el poder sobre la tierra y los medios de producción. En el caso pues de lo que ustedes están viendo, esto es la muerte de Rafael Uribe Uribe. Esta es la tumba, esto fue el sepelio de Rafael Uribe Uribe, descrito también por el señor Juan Gabriel Vázquez, gran escritor, gran novela, La forma de las ruinas, donde pues relata cómo pues de forma ficticia, no a nivel de pues de una novela histórica, pero sí como un detective se va dando cuenta cómo es la muerte selectiva de muchos líderes sociales, particularmente los líderes de carácter liberal, que querían oponerse pues al poder transicional del Partido Conservador. Con esto pues vamos a observar que este mismo proceso que llamamos Revolución Mexicana, donde el común, la gente común y corriente, ganaría pues un peso ante pues digamos el porfiriato, que ya lo hemos explicado en clase. Esta fotografía a color es muy bonita, pues es reconstruida por Marco Malagón Higuera, que es uno de los artistas fotográficos mexicanos de la ciudad de Cholula. Bueno, muestra también cómo era la percepción, ¿no?, de la población. Podemos observar a los niños. Me llama mucho la atención de que hayan niños ahí involucrados, porque sé que eran niños que estaban tomados en armas. Se alcanza a ver mucha población negra, población que hacía parte de la península de Yucatán y que luego se adscribió a Zacatecas, así como también se ven algunos ingerentes alemanes, por ejemplo el caso del ingerente alemán que se encuentra al lado izquierdo pues de la fotografía, que se encuentra sonriendo y mirando hacia los lentes, y también como pues de alguna manera se fue legitimando la figura de estos dos actores, Pancho Villa y Emiliano Zapata, que ya hemos explorado, que ya hemos mirado con las perspectivas que nos muestra la Night, con las perspectivas que nos muestra Silva Herzog, que es uno de los principales, digamos, historiadores que están ocupados con el tema de la Revolución Mexicana. Y finalmente pues también observar también cómo fue el desempeño de ese mismo contexto de la Revolución Mexicana. En el caso de Silva Herzog, Revolución Mexicana, pues tiene unos antecedentes sociales. La mayoría de la población indígena y campesina ya se había cansado, al igual que en Colombia. Se había adoptado un modelo económico liberal, pero que no tenía ningún tipo de frutos, que al final pues Sánchez Magón muestra que el desarrollo pues no fue muy grande, no contuvo grandes